Un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y seguimos en este podcast. Hoy vamos a hablar sobre la casa de San Pedro que le prestó a Jesús. Cuando Jesús empezó su vida pública, abandonó Nazaret, donde se había criado, y se instaló en Cafarnaúm. Simón, un pescador de la villa, le ofreció su casa para vivir, y Jesús hizo de ella el centro de su actividad en Galilea. Hoy los arqueólogos han descubierto esta casa, y los detalles que han revelado permiten entender mejor muchas páginas de los evangelios. En la región de Galilea, sobre la orilla norte del lago de Tiberíades, a 4 kilómetros de la desembocadura del río Jordán, yacía hace 2000 años un pequeño pueblito. Su nombre era Cafarnaúm, que significa ciudad de la consolación. A pesar de su gran antigüedad, puesto que ya era habitada desde hacía 1500 años, de su posición estratégica junto al lago y de hallarse ubicado sobre una ruta comercial importante, nunca logró adquirir notoriedad alguna, al punto tal de que jamás aparece nombrado en el Antiguo Testamento. Pero repentinamente el pueblito se volvió célebre. Fue a partir del día en que Jesús decidió abandonar su ciudad natal, Nazaret, ubicada a 34 kilómetros al sudeste, e instalarse en él, en Cafarnaúm. Esto lo vemos en Mateo 4:13. Simón, el pescador, le prestó su casa, y desde entonces esta villa se convirtió en el centro de sus actividades en Galilea y en el punto focal de las miradas de los pueblos vecinos. Al radicarse Jesús en ella, la humilde villa pasó a ser la capital del anuncio evangélico, y a tal punto quedaron ambos ligados que pasará a llamarse la ciudad de Jesús. Esto lo vemos en Mateo 9:1. A pesar de que él no había nacido en Cafarnaúm, ni se había criado allí, sino en Nazaret. Jesús la prefirió, pues el pueblo de Nazaret, donde había vivido toda su vida, estaba demasiado aislado en medio de las montañas de Galilea. En cambio, Cafarnaúm, por su posición privilegiada sobre un cruce importante de caminos, le otorgaba más posibilidades para el anuncio de su mensaje del reino de Dios. Ya antiguos peregrinos que visitaban Tierra Santa en los primeros siglos contaban que, al pasar por Cafarnaúm, habían podido ver la casa de Simón Pedro todavía en pie. Así la española Egeria, que vino a Palestina en el año 381, dice que en esa época había podido tocar con sus propias manos las mismas paredes de la casa. Un poco más tarde, en el año 570, otro peregrino procedente de Piacenza dejó escrito en su diario que había podido estar en la casa del príncipe de los apóstoles, ahora convertida en iglesia. Pero, ¿dónde hallar hoy esta casa?, se preguntan a comienzos del siglo XX los arqueólogos entre tantas ruinas y escombros. Todo lo que queda en el lugar donde un día se alzara el antiguo pueblo o ciudad, como lo llaman los evangelios, eran restos de casas de piedras destruidas en una extensión de 60.000 metros cuadrados. El pueblo entero estaba allí, pero dormía bajo los restos sedimentarios y semiderruidos de unos edificios y bloques de piedra caídos. Y la famosa casa, admirada por los antiguos peregrinos, se escondía en alguna parte, sepultada por el amontonamiento de tierra y la devastación de los años. Su memoria se había perdido para siempre. Así se creía hasta que hace unos 25 años los investigadores comenzaron a remover los escombros y a excavar las casas de la aldea. Lo primero que pudo saberse fue que en Cafarnaúm
era una ciudad más bien pobre. Las paredes de las casas se levantaban con gruesas piedras de basalto negro, toscas, sin pulir y puestas una encima de otra a seco. Es decir, sin argamasa, sin ningún sedimento, sin nada. Los espacios entre piedra y piedra eran cerrados con guijarros. Los pisos de las casas eran de tierra o estaban cubiertos con pequeñas piedras lisas. Sorpresivamente, entre los ambientes excavados de aquellos pobres edificios apareció una extraña habitación. Tenía el doble de largo que el resto de las viviendas de la aldea. Además, había en ella algo único. No solo tenía un buen cuidado y prolijo piso de cal, cosa rara para las casas de Cafarnaúm, sino que había sido refaccionado varias veces a medida que se desgastaba por el uso. Los excavadores lograron contar hasta 6 estratos superpuestos de este hermoso pavimento blanco. La pregunta: ¿por qué tanto interés en conservar el piso de esta habitación? Desperdigados por el piso se hallaron restos del revoque caído de las paredes interiores. Estaban decorados con dibujos geométricos y motivos florales que conservaban aún sus coloridos primitivos. Pero lo que resaltaba aún más hasta dónde había gozado de veneración esta sala fueron los 175 fragmentos de grafiti, monogramas e inscripciones que se descubrieron, dejados por los habitantes y peregrinos en las paredes. De ellos, 151 estaban escritos en griego, 3 en sirio, 9 en arameo y 2 en latín. Los autores de tales escritos no podían ser sino cristianos, como se ve por el hecho de que el monograma de Jesús aparece dibujado en varios de ellos. Se leen también las palabras Señor, Cristo, Dios, Amén, y en algunos apareció también el nombre Pedro. Una inscripción en sirio parece referirse a la Eucaristía. La diversidad de idiomas de las inscripciones sugiere que la sala era visitada en la antigüedad como lugar de culto. Ya antes de empezar las excavaciones se había notado la particularidad de una pequeña iglesia octogonal edificada encima de esta sala, de manera tal que ella quedara justamente en el centro de toda la construcción, como si se hubiera querido dejar una perpetua señal indicadora de la sala que se encontraba abajo. La pregunta no podía evitarse: ¿qué tenía de particular este alojamiento para ser el único de todo el pueblo con piso pavimentado y paredes revocadas y decoradas? Porque a pesar de que los arqueólogos llevaban ya excavados 9 caseríos o islas de la ciudad, solo en esta casa descubrieron inscripciones que databan del siglo I, que daban señales de veneración. ¿No sería esta la casa de Simón Pedro? ¿No sería la vivienda del humilde pescador en donde cada tarde se agolpaba la gente en espera del regreso de Jesús? ¿No sería la habitación que Pedro le había prestado al maestro para vivir mientras se encontraba en Cafarnaúm? La respuesta no podía ser sino afirmativa. Ahora el mundo podía conocer cómo había sido la casa del Señor, en qué ambiente vivió, cómo fue su barrio, qué vecinos tuvo, qué incomodidades había sufrido. Ahora el mundo podía palpar más de cerca al Jesús de Cafarnaúm. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, con eso termino este capítulo del día de hoy. Por favor, compartir el video, darle al like, suscribirse para poder construir el siguiente capítulo. Hasta pronto.